días, Dios te bendiga. En algunos momentos de la vida nos sentimos mal porque vemos que hay personas que no temen a Dios, personas que no tienen en cuenta a Dios, personas que hacen la maldad y les va muy, pero muy bien. Y esta es una pregunta que muchos se hacen en la vida. Es una realidad, muchos se preguntan ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque ahora que yo estoy caminando con Dios, a veces tengo tantas dificultades, a veces enfrento tantas circunstancias adversas, pero yo veo que al que no teme a Dios le va tan bien. Y es allí donde nos preguntamos ¿por qué? Y es allí donde nos preguntamos por qué a él o a ella le va bien y a mí no. Y también es allí donde nos preguntamos por qué ellos tienen todo lo que desean y nosotros no. Bueno, dejemos que la Biblia nos dé la respuesta. Vamos a estar en el Salmo 73 y voy a leer los versículos del 1 al 9. Dice, en verdad Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro, pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte, no tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás, lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Se burlan y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplastar a otros. Se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Descubrimos que el salmista, el autor de este salmo, estaba haciéndose las mismas preguntas que tú y yo a veces nos hacemos. ¿Y qué sucedía con el autor? Que él dice que por poco tropieza, que por poco resbala al ver, al envidiar la prosperidad de los malvados. Esto quiere decir que el autor casi desiste de seguir a Dios. El autor casi se entrega a ese mismo estilo de vida porque dijo, ¿de qué me vale guardarme? ¿De qué me vale vivir en santidad? ¿De qué me vale mi temor a Dios si a ellos les va bien y no te temen? Estas personas prosperaban a pesar de su maldad, a pesar de que no obedecían la ley de Dios, les iba muy bien. Vivían sin problemas, tenían salud, es más, tenían todo lo que deseaban. Llegaban al colmo de ser orgullosos y hasta jactarse contra el mismo cielo. ¿Y qué preguntas se hacían las demás personas al ver esto? Mira lo que dice el versículo 11. Dice, ¿y qué sabe Dios? Preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Mira el versículo 13. ¿Conservé puro mi corazón en vano? ¿Me mantuve en inocencia sin ninguna razón? Es ahí donde entonces el hombre que no tiene el entendimiento de estas cosas empieza a preguntarse si Dios es justo, si vale la pena agradar a Dios, servir a Dios, si vale la pena negarse y tener una vida de piedad y de santidad. Es ahí donde empieza el hombre a preguntarse, ¿en realidad vale la pena? Qué tremendo esto. Pero ¿dónde fue que cambió la percepción del autor acerca de esta situación? Mira lo que dicen los versículos 16 y 17. Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. La percepción de las cosas en el autor cambió cuando él fue al santuario. El santuario en el Antiguo Testamento era el tabernáculo donde las personas podían ir a buscar a Dios. El santuario era el lugar donde Dios había prometido que Él habitaría en medio de ellos. Y fue al ir a ese lugar donde el autor recibió entendimiento de parte de Dios. Qué bueno que lo hizo,
porque solo cuando él fue al santuario es que el autor recibió luz a sus pensamientos y fueron disipadas sus dudas acerca de la justicia de Dios. Allí el autor pudo discernir acerca de la prosperidad de los malvados. Pudo oír la opinión de Dios acerca de este tema. Qué bueno que no se quedó con esas dudas. Qué bueno que a pesar de todo lo que sentía, pudo ir a la presencia de Dios, a preguntar, Dios, ¿cuál es tu voz al respecto de este tema? Pero ¿qué fue lo que Dios le hizo entender? Miremos qué fue lo que Dios le mostró en el santuario. Versículos 17 al 20. Entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. En verdad los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por los terrores. Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas, como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. ¿Qué fue lo que Dios le hizo entender? Que el destino del justo y del malvado no son el mismo. No son el mismo. La prosperidad y el estilo de vida de los malvados era un resbaladero en el que se estaban deslizando hacia el destino de perdición. Dios le hizo entender que el destino es diferente. Por más de que aquí les vaya bien, el justo debe recordar que el destino del que teme a Dios es muy diferente del que no teme a Dios. A pesar de que el que no teme a Dios le va muy bien, su destino no es igual, es diferente. Quien piensa que es mejor ser próspero que temer a Dios, le falta entendimiento. El versículo 22 dice, fui tan necio e ignorante, debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Quien piensa que tener muchas propiedades, muchas riquezas, sin temer a Dios es un símbolo de bendición, le falta entendimiento. Y el versículo 24 y 26 nos habla de que el destino de los justos es tener a Dios como su mayor riqueza. Versículos 24 y 26 dice, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Entonces, el destino de los justos es tener a Dios. Mira qué precioso lo que Dios le reveló al salmista en el santuario. Que el destino no es igual. Que ser prósperos no es lo mismo que ser bendecidos por Dios. Pero también le reveló que la mayor riqueza de un alma justa no es las posesiones, sino es Dios mismo. Dios le mostró que lo había tomado de la mano. ¿Para qué lo tomó de la mano? Para llevarlo a la gloria, una gloria que no es terrenal. La gloria es sencilla y llanamente el estado de bendición eterna en la presencia de Dios. ¿Qué concluye el salmista después de que esto le fue revelado? Versículos 27 y 28. Los que lo abandonen perecerán, porque tú destruyes a los que se alejan de ti. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que haces. Él pudo concluir que los que abandonan a Dios perecerán, pero los que se acercan a Él tendrán a Dios como su eterno refugio. ¿Alguna vez has pensado lo que pensó el salmista? ¿Tuviste envidia de los malos que prosperan? Es necesario entender que hay una gran diferencia de destinos. El malvado no se arrepentirá y si no lo hace, seguirá deslizándose hasta la perdición eterna. Pero al justo que ha creído en Cristo para salvación, Dios lo ha tomado de la mano para darle el destino más glorioso que te puedas imaginar.
¿Cuál de los dos grupos, con cuál de ellos te identificas? Si con el primero, aún estás a tiempo de pedir perdón a Dios y abandonar el camino del materialismo. Cristo te recibirá y te llevará de su mano a la gloria eterna. Pero si con el segundo, debes recordar que prosperidad no es un símbolo de bendición. La bendición es ser transformados, perdonados y regenerados por Dios para estar en la eternidad junto a Él. Dios te bendiga. Un feliz día.